Conferencias. 60-02-28. Predicado el domingo 28 de febrero de 1960 en la primera Asamblea de Dios en Phoenix, Arizona, 1 hora y 16 minutos. Muchas gracias, hermano, que el Señor lo bendiga. Buenas noches, amigos. Eso me hace sentir doblemente bienvenido. Y es un placer estar aquí en Arizona esta noche, en esta ciudad de Phoenix, y en este hermoso tabernáculo, con esta excelente comunidad, a lo que he esperado con ansias desde mi última visita. Y hace unos días, justo antes de mi viaje al extranjero, se mencionó que, sobre la posibilidad de regresar a Phoenix, ninguno de los hermanos vendría esta vez. Bueno, eso sí que me hizo sentir bien, saber que volvería a ver a mis amigos aquí. Y mientras estaba en Puerto Rico, en las islas del Caribe, bueno, cuando regresé, me enteré de que íbamos a venir. Y sin duda fue un gran privilegio poder regresar. Siempre me alegra bajar de las montañas y ver esos desiertos floreciendo y las flores empezando a brotar, después de luchar contra una tormenta de nieve durante 4 días y luego congelarse, y venir aquí, donde hacía un calor agradable. Es un pequeño trocito de cielo. Este valle siempre me ha atraído desde pequeño. Recuerdo mi primera visita a Phoenix. Tenía unos 16 o 17 años. Han pasado unos 30 años. Y en la esquina de la 16 y en Sau había un desierto. Ahí es donde me quedé, justo en un viejo camino rural. Bajé por una acequia de riego al llegar a Phoenix. Así es como bajé del camino de Ensau para llegar a Phoenix. Todo era grava, solo un viejo camino de grava para venir aquí. Sin duda ha cambiado. Y la gente ha cambiado. El valle ha cambiado. Phoenix empieza ahora en Apache Junction, viniendo hacia aquí. Seguirá cambiando con el tiempo. Así es como todo en la vida cambia. Solo he encontrado una cosa que no cambia: Dios. Él no cambia. Lo encontré hace unos 30 años. Huía de él cuando llegué a Phoenix. Pero no hay necesidad de huir de él. Él sabe dónde estás. Y entonces, pero él nunca ha cambiado y nunca ha dejado de ser el mismo Salvador amoroso y dulce que encontré. Lo único en mí es que parece que cada día lo quiero más, porque me acerco un poco más a él. Mi vida se acaba, y ya no soy el niño que era hace unos años. Pero tengo una gran esperanza. Algún día volveré a eso, solo que con vida inmortal, para nunca morir. Hace unos días, o mejor dicho, hace algún tiempo, me estaba peinando los pocos pelos que me quedaban. Mi esposa me dijo: Billy, estás casi calvo. Dije: sí. Fue, para empezar, porque un barbero me puso ácido carbólico en el pelo. Se me cayó todo, y luego nunca volvió a crecer. Le dije: pero, cariño, quiero decirte que no he perdido ni uno. Me dijo: dime dónde están, por favor. Le dije: bueno, te responderé si me respondes. Me dijo: de acuerdo. Le dije: ¿dónde estaban antes de que los obtuviera? Seguro que eran una sustancia en alguna parte, y donde quiera que estuvieran antes de que los recibiera, ahí están esperando a que los encuentre. Algún día eso es exactamente así. Ni un pelo de nuestra cabeza queda sin contar. Dios lo sabe todo. Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Lucas 12:7, pero aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis. Valéis más que muchos gorriones. Hace un rato me escabullí, mirando la montaña Camelback, y recordé que de niño montaba a caballo por allí. Solía trabajar aquí arriba, sobre Wickenburg, subía con ellos a bajar ganado. A menudo me he preguntado si alguna vez podría volver a ser ese chico de 17 o 18 años. Pero la palabra de Dios enseña que lo seré. Dios no pierde nada. Lo resucitará en el día final. Él lo prometió, Jesús lo hizo. Y entonces sabemos que esta vida, pase lo que pase, todos nuestros hogares, nuestra gran ciudad, nuestra hermosa nación, este hermoso estado de California, mejor no lo digo, ¿verdad? Los derechos de agua también. Arizona se desvanecerá y desaparecerá algún día. Todos nuestros hogares en este valle volverán a ser polvo, pero nuestras almas tienen inmortalidad. Cuando nazcamos de nuevo del Espíritu de Dios, Dios prometió resucitarnos en el día final a través de su Hijo, Jesucristo, y entonces seremos jóvenes para siempre. Nunca más tendríamos que enfermarnos, nunca más sufrir angustias ni tristezas. ¡Qué tiempos tan maravillosos! Cuando dijo en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía, ese es el lugar al que anhelamos ir, al que nos esforzamos por llegar.
Juan 6:39 Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Apocalipsis 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 6 Y mientras viajo por todo el mundo, predicando a la gente, orando por sus enfermos y afligidos, conociendo a mis excelentes hermanos de cada iglesia y denominación, disfrutando de una gran comunión, anhelo el día en que los encuentre para nunca más despedirme. Hoy estaba en la cafetería Millers, y el hombre que atendía la carne me reconoció. Entonces, el camarero me dijo: «Hola, hermano Branham». Me senté y me encontré con mis amigos, el hermano y la hermana Norman, y su familia de Tucson. Momentos después, se acercaron un hombre y una mujer mayores. Esta señora, cuando se presentaron, era de Oakland. Había venido para asistir a la reunión. Probablemente estén presentes esta noche. Y, según tengo entendido, recibió el Espíritu Santo 2 años antes de que yo naciera. Creo que lleva 41 años predicando el Evangelio. 7 Cuando veo gente así, y ella dijo: «Solo me preocupa una cosa. Quisiera salir y seguir adelante». Vaya. Me sentí igual de grande estando junto a esa mujer. Pensar en una santa anciana y aún así, con todo lo que lleva dentro, algo clama: «Más Dios, si pudiera hacer algo por él». Debería darnos vergüenza. Deberíamos salir al campo y empezar a hacer algo por el Señor Jesús. Quiero agradecer a nuestro querido hermano aquí esta noche, y a la junta de esta iglesia, por invitarnos y traernos aquí para que pudiéramos reunirnos y tener una gran comunión, confiando en que Dios nos dará una gran reunión. Creo que son unos 15 días. Vaya. ¿Pueden aguantarme tanto tiempo? Será casi la mayor cantidad de reuniones que he tenido en mi vida. 15 días, la más larga. Normalmente me quedo de 3 a 5 noches y me voy. Estuvimos en Puerto Rico la semana pasada, o creo que fue la semana anterior. Estuvimos en Kingston, Jamaica, y tuvimos unos 3000 conversos cada noche, y fuimos a Puerto Rico, y estuvimos allí unas 3 o 4 noches. Estuvimos en Puerto Rico 2 noches, y entre 3 y 4000 cada noche se convirtieron al Señor. Y ahora estamos aquí en Phoenix durante 15 días. Confío en que el Señor hará algo grande por nosotros. Y gracias a nuestra unión, confío en que causará un avivamiento, un verdadero avivamiento en todo el valle de Maricopa, que habrá un avivamiento en cada iglesia, y en todas partes brotará el Espíritu de Dios, de amor y compañerismo, que vendrá a traer a Jesucristo, el Hijo de Dios, de regreso a la tierra. Con estos pensamientos, antes de tomar un texto, inclinemos nuestros rostros para orar. Ahora bien, antes de orar, ¿habrá alguien que se recuerde en esta oración? Si es así, simplemente levanten las manos a Dios, por dentro y por fuera. Él ve y entiende. Mantén tu pensamiento presente mientras oramos. 9 Nuestro misericordioso Padre y Dios, que resucitaste al Señor Jesús de entre los muertos, lo resucitaste al tercer día y lo presentaste a la Iglesia como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dejándonos esta maravillosa promesa, que si le pedimos algo al Padre en su nombre, nos lo concederá. Por eso venimos ante ti esta noche, Señor Dios, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, para pedirte que primero nos perdones todo pecado y toda ofensa que hayamos cometido contra ti. Y si hemos pecado contra nuestro hermano, nuestro prójimo o cualquier otra persona, que el Espíritu Santo nos lo revele al comienzo de este avivamiento, para que podamos corregir estas cosas, para que tengamos un corazón limpio, manos limpias y una conciencia inmaculada ante ti, para que puedas enviarnos a los necesitados, a los indiferentes a Dios. Nuestro testimonio no se verá obstaculizado, sino que el gran Espíritu Santo nos acompañará y nos ayudará a acercar a la gente al Señor Jesús. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 10 Te pedimos, Señor, que bendigas a esta iglesia, a su pastor, a su junta directiva y a sus miembros. Bendice el cuerpo de Cristo que está en el valle, a los miembros de cada iglesia.
Y oramos no solo por esta iglesia, sino por todas, para que haya un gran avivamiento y que la gloria de Dios se sienta en todo el valle, y no solo en él, sino en todas las naciones. Y trae al Señor Jesús, al ver que se acerca el tiempo. Te pedimos, Señor, que recuerdes a los enfermos y afligidos, a los confinados esta noche, a los que están en los hospitales, en las casas de convalecencia y en los alrededores. Que tu Santo Espíritu, Señor, los ministre con gracia, por el nombre del Señor Jesús. Danos de tu gracia y de tu amor, y danos tu palabra, Señor. Que la palabra se siembre cada noche en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos riegue hasta convertirnos en verdaderas estaturas de Dios, miembros de su cuerpo, generando amor tan salado que todo Phoenix anhele ser como esos cristianos. Porque está escrito que nuestro Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y comprendemos que la sal es un sabor cuando entra en contacto. Que vivamos vidas así hasta que nuestro espíritu toque a otros y les haga anhelar ser como el pueblo y vivir la vida que el Espíritu Santo vive a través de nosotros. Bendice tu palabra al leerla esta noche, y oramos para que la establezcas en nuestros corazones, pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén. Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 11 Esperando dentro y fuera, y alrededor de las paredes, sabemos lo que significa estar apretados y quizás mucho tiempo antes de que comiencen los servicios, así que cada noche intentaré apurarme lo más rápido que pueda. Sin embargo, quiero dar suficiente tiempo para que el Espíritu Santo deje que la palabra obre, tome su lugar en el corazón, para que, ya saben, la eternidad es mucho tiempo. Nunca comenzó ni nunca terminará. Descendimos en el tiempo, pero seremos elevados a la eternidad un día o una noche de estos. Y determinará en qué etapa de eso, cómo vivimos aquí, cuál será nuestro resultado allí, así que seamos profundos y sinceros cada momento, que este sea el último mensaje que escuchemos en nuestras vidas. He elegido un texto para esta noche, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y por un momento, después de leerlo, ruego al Espíritu Santo que nos dé el contexto de la palabra. Venid, pues, y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana serán. Pensé que sería muy apropiado comenzar el servicio con esto esta noche, y quiero tomar el texto, si es que debo llamarlo texto, de conferencias. El profeta aquí ha sido llamado a. Dios dijo. Venid, y razonemos juntos. Simplemente tengamos una conferencia. Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Últimamente, en los últimos años, hemos oído hablar mucho de las conferencias. ¿Y para qué sirven? ¿Cuál es su razón? Normalmente, una conferencia se celebra en tiempos de emergencia, cuando surge una emergencia que afecta a los ejércitos, o lo que sea. Si se trata de una conferencia de ese tipo, los grandes hombres, los líderes, pueden reunirse, intercambiar ideas, razonar y trabajar lo mejor posible por lo que buscan. La causa, el propósito. Muchos aquí recuerdan una conferencia que tengo presente esta noche. Fue hace unos años, cuando se celebró lo que llamaron la Conferencia de los Cuatro Grandes. Las naciones libres se reunieron y celebraron una conferencia porque estaban en emergencia. En ese momento, Alemania estaba a punto de conquistar Inglaterra. Y el mundo, tal como estaban las cosas, estaba en estado de emergencia. Y las cuatro grandes potencias del mundo libre se reunieron e intentaron encontrar una idea, algo que pudieran controlar para cambiar la estrategia y saber cómo ganar esa guerra. Recuerdo que un ministro amigo mío estaba en Louisville escuchando los resultados. Normalmente, cuando se celebra una conferencia de ese tipo, el mundo entero se centra en el resultado, porque todo el mundo participa. Normalmente, si no hay nada que te interese en la conferencia, bueno, no te importa. Pero si tienes algún interés, entonces quieres escuchar los resultados, saber qué está pasando. Este ministro amigo mío estaba escuchando la radio, y simplemente recorría la sala, escuchando el discurso, cuando, según dijo, alguien tocó a la puerta. Y fue en esa época cuando estábamos pasando por momentos difíciles. No se podía poner azúcar en el café, y bueno, nos quejamos. Tuvimos que hervir el café la segunda vez, y nos quejamos. A veces me pregunto si no nos quejamos demasiado.
cuando pensamos en tener que hervir el café 2 veces y quejarnos por ello, y hombres muriendo en el campo de batalla. Sangre joven estadounidense derramada en el campo de batalla, sangre de las naciones derramada, y luego nos quejamos de algún pequeño sacrificio que debemos hacer. Parece que, espero que no parezca incorrecto, pero parecemos ser un pueblo más o menos ingrato con lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos. 15 y este ministro estaba paseándose de un lado a otro cuando alguien llamó a la puerta, y él fue a ver qué pasaba. Y había, como un picnic moderno allí, ¿sabe? Con la cara llena de patillas y sucio. Y dijo, me gustaría hablar con usted un rato. Dijo, soy poeta. Nadie comprará mi poesía. Y usted es un hombre influyente en la ciudad, y creo que si bajara y me despidiera un poco, bueno, la gente compraría mi poesía. Y dijo, querido, ¿no quiere entrar y sentarse un momento? Dijo, estoy escuchando los resultados de la conferencia de los 4 grandes. Y al joven no le interesaba la conferencia, solo le interesaba su propia poesía. Y ni siquiera escuchó al ministro, hasta que éste tuvo que llevarlo a la puerta y obligarlo a sentarse en el porche hasta que escuchó los resultados. Porque parecía que lo único que le quedaba en la vida era vender esa poesía que había escrito. 16 y luego podríamos pensar en otra conferencia. Estuvo la conferencia de Ginebra. Todos recordamos la conferencia de Ginebra, cómo eligieron ese hermoso lugar. He estado allí varias veces, y ciertamente es un lugar precioso, Ginebra. Y en la conferencia de Ginebra y sus resultados, y luego, recientemente, la conferencia de París. Recordamos la gran conferencia de París, otro gran hito histórico. Y ahora, nuestro querido presidente Dwight Eisenhower, visita el mundo libre, conferencia tras conferencia. Khrushchev también está de gira, conferencia tras conferencia. ¿Por qué? Porque parece que se avecina una emergencia. El mundo está en tal estado que cualquier nación, pequeña, podría destruir la Tierra entera. El hombre, gracias a sus investigaciones científicas, ha superado la pólvora y el gas venenoso. Ha desarrollado bombas de hidrógeno y armas nucleares, y demás, que podrían sacar un submarino del océano y destruir el mundo. Y todos tienen miedo. Por eso celebran conferencias, intentando reunirse y averiguar qué debemos hacer. Dios también organiza conferencias. Dios celebra conferencias cuando surge una emergencia. Veamos algunas de esas conferencias. La primera que puedo mencionar, cuando surgió la emergencia, fue, la llamaríamos, la conferencia del Edén. Cuando llegó al cielo la noticia de que los hijos de Dios habían caído, inmediatamente hubo que hacer algo, porque su propio hijo y su propia hija habían caído en desgracia. Y hubo un caso y una etapa de emergencia. Si el hombre alguna vez existió, hubo que hacer algo. Puedo imaginar a Dios, nuestro Padre, allá en el jardín del Edén, buscando un árbol donde pudiera llamar a sus hijos a su presencia bajo él. Escogió un lugar. Y convocó esa conferencia, y puso de pie a Adán, Eva y la serpiente, y se celebró una conferencia. Habían transgredido sus leyes, y sus leyes eran justas, y la pena debía ser pagada. ¿Y cómo vivirían después de que la sentencia de muerte los afectara? Y se celebró una conferencia, y se hizo una propiciación por ese pecado. Y temporalmente, hasta que la descendencia de la mujer magullara la cabeza de la serpiente, lo cual pagaría la pena completa del pecado, hubo un sacrificio de cordero, hasta que ese momento se cumpliera. Y se logró algo, se hizo algo grandioso. Una manera para que el hombre pudiera ser salvo de nuevo. Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Me alegra mucho que hayan tenido una conferencia. Si no la hubieran tenido, ¿dónde estaríamos esta noche? Se hizo algo. Se alcanzaron acuerdos, se redactaron estatutos y se siguió adelante. Esa primera conferencia significó la diferencia entre la vida y la muerte para la humanidad. Y luego, convoquemos otra conferencia. Hubo una vez un profeta que conocía al Señor Dios como su Salvador. Se portó mal e intentó hacerlo a su manera. ¿Puedo detenerme un momento para decir esto, hermano o hermana? Siempre que alguien intenta hacer la palabra o la voluntad de Dios a su manera, necesita una conferencia inmediata con Dios, porque está equivocado. Solo hay 2 maneras de hacer las cosas: lo correcto y lo incorrecto. Esa es tu manera y la de Dios. Tu manera siempre está mal. Moisés descubrió que su manera no funcionaba. Y así como Moisés aprendió a las malas, yo también lo he aprendido de esa manera.
Sin duda, muchos de los presentes esta noche, sentados o de pie, lo han aprendido de la misma manera. Es un camino difícil. Lo mejor es someter tu voluntad a la de Dios y tener una conversación con Él. 20 Y cuando descubrimos que Moisés, en su gran educación y su erudición intelectual, inteligente, era tan astuto que pudo enseñar a los maestros. No pretendo defender la ignorancia, pero creo que cuando llegamos a ese punto, nos encontramos en la etapa más peligrosa en la que podemos entrar. Cuando nos volvemos tan inteligentes que sabemos más que todos los demás. Eso es lo que pasa con el mundo hoy. Eso es lo que pasa con las naciones hoy. Cada una intenta ser más inteligente que la otra. Eso es lo que pasa con la gente hoy. Intentamos ser más astutos que algo. Incluso en nuestras iglesias intentamos ver qué mejor campanario podemos construir, cuanto mejor clase, como diríamos, entre, mejor vestida. Quitando las verdaderas joyas y pepitas del Evangelio y comprometiéndolas. En lugar del altar, un apretón de manos. En lugar del bautismo del Espíritu Santo, hemos cedido ante un apretón de manos. O un bautismo por inmersión con agua rociada. Cualquier cosa con tal de implementar nuestro propio plan, pero nunca funcionará. Nunca funcionó, y nunca funcionará. El camino de Dios siempre es correcto. Tiene que ser su camino, es el único camino. Moisés, con toda su gran mente militar y su capacidad para lograrlo, pensó que el asesinato era la solución, o que el asesinato era el camino, y mató a un egipcio. Y desde el principio, se vio derrotado. 21 Podría decir esto. Hay muchos ministros esta noche en este país, y en otros países, y muchos cristianos esta noche, que en su corazón realmente desean servir a Dios, pero se encuentran derrotados porque adoptan su propia concepción intelectual del Evangelio. Simplemente unirse a la iglesia, o hacer algo bueno, o regalarle ropa a alguien, o hacer una pequeña buena obra. Si eso fuera todo lo que se necesitara, entonces la conferencia del Edén habría sido en vano, y la muerte del Señor Jesús también. Dios estableció un programa y tenemos que apegarnos a él. Y cuanto antes lo hagamos, mejor logrará la iglesia el propósito de Dios cuando nos apeguemos al programa de Dios. 22 Moisés intentó resolverlo a su manera, y descubrió que estaba equivocado. Y al hacerlo, como muchos otros, que retroceden de un avivamiento a otro, intentando hacerse pasar por cristianos, o haciendo algún tipo de señal, o alguna declaración de credo que recitamos, nos encontramos derrotados en pocos días, porque intentamos hacerlo por nosotros mismos. Nunca funcionará. Debemos cumplir el programa de Dios palabra por palabra, letra por letra. Verás, cualquier cosa que intentes hacer con una mente intelectual es tan contraria al espíritu. La mente intelectual cree que tiene que ser inteligente y sabia. El Espíritu Santo es humilde. Rompe con todo lo que alguna vez conociste. Camina dulce y humilde ante el Señor, amándolo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí es donde obra el Espíritu Santo. Te hace hacer cosas que nunca pensaste que harías. Te hará arrepentirte, regresar, estrechar manos y reconciliarte con la gente. Podrías unirte a la iglesia y seguir llamándote cristiano, y odiar en lo más profundo de tu corazón. Pero no puedes ser guiado por el Espíritu Santo y hacer eso. No puedes hacerlo. No puedes engañar, no puedes mentir, no puedes hacer negocios turbios. Tiene que ser transparente y con la aprobación del Espíritu Santo. 23 Moisés lo intentó, pero fracasó. Dios lo había llamado, y no me cabe duda de que, al oír mi voz, puede haber muchas personas a las que Dios ha llamado de la misma manera. Pero intentamos apaciguar eso uniéndonos a la iglesia o practicando algo religioso. Nunca nos satisface. Necesitamos una reunión con Dios. Así que Moisés, Dios lo determinó, porque lo había elegido para ello, vagó por el desierto. Y un día, en la parte trasera del desierto, Dios decidió llamar a su profeta fugitivo, y escogió cierto árbol. Siempre me he preguntado, ¿qué puso en ese árbol para que no se consumiera? Las hojas crujían, y el fuego ardía. No sé cuánto tiempo había ardido, pero no ardió. Era el lugar elegido por Dios para encontrarse con su profeta. Dios elige el lugar para sus conferencias. Así como los reyes y gobernantes de las naciones eligen sus lugares para sus conferencias, Dios elige el suyo. Es mi oración sincera que tu asiento esta noche, o tu lugar de pie, sea el lugar que Dios ha elegido para ti. Que Él pueda hablarte, hacer o decir algo que llame tu atención, que pueda retener tu atención solo por unos instantes. Moisés se acercó a la zarza ardiente, observando, y contempló el espectáculo que era ver una zarza que ardía ahí, sin embargo, no se consumía.
Y cuando se acercó a la zarza ardiente, recibió la orden. Quítate los zapatos, Moisés, porque la tierra que pisas es santa. Moisés obedeció quitándose los zapatos. Éxodo 3, 5, y él dijo, no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 25. Observamos algo. Cuando los hombres celebran conferencias de las naciones, se reúnen, buscan un lugar amplio, celebran banquetes y cenas suntuosas, se sientan a la mesa y disfrutan de bebidas en compañía. Se preparan y salen de allí para intentar lograr lo que se han propuesto. Qué diferente es esto de las conferencias de Dios. En las conferencias de Dios, los hombres no se reúnen para comer. Se reúnen para ayunar, orar, recibir órdenes y llevarlas a cabo. 26. Moisés, al subir a la cima del monte durante 40 días, había estado allí recibiendo los mandamientos, o después. Sabía lo que era encontrarse con Dios, sabía lo que era tener una conferencia con Dios, así que esperó sus 40 días. Fue fácil después de haber tenido una conferencia con Dios. Quienquiera que tenga una conferencia con Dios, o mujeres, sabe lo que significa a veces renunciar a la comida, renunciar al agua, renunciar a las cosas del mundo, renunciar a todo lo demás, para reunirse con Dios y tener una conferencia. Moisés, en esta primera conferencia, la zarza ardiente, recibió órdenes de Dios. Soy el Dios de tus padres, y he escuchado el clamor de mi pueblo, y te envío para liberarlo. Quiero que desciendas a Egipto. Fíjense en las sencillas razones que usó. Moisés empezó a poner excusas y dijo, no soy tardo para el habla, y demás, así que le dijo que estaría con él, y que el ángel de Dios iría delante de él, y que haría señales y prodigios. Así que estaba listo para partir. Éxodo 3, 6 dijo además, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 7 y dijo Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias, Éxodo 3, 8, y yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Éxodo 3, 9. Ahora pues, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo 3, 10. Ven, pues, ahora, y yo te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de haber obedecido a Dios y de haber cumplido la misión que Él nos encomendó, a veces nos encontramos con circunstancias difíciles. Moisés se topó con eso. Había ido a Egipto e hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Había obedecido la palabra al pie de la letra y la estaba siguiendo. Dios le prometió a Abraham que su descendencia residiría en un país extraño entre gente extraña, pero que los traería de regreso a esa tierra después de 400 años de cautiverio. Así que Moisés estaba en perfecta armonía con la palabra de Dios. E incluso en eso, todavía se enfrentan a obstáculos. Génesis 15, 13 y dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia perecerá en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Quizás haya algunos aquí esta noche que se opongan a eso. Digan, estoy enfermo, hermano Branham. He sido cristiano toda mi vida. He tenido el Espíritu Santo por años. He sido miembro de esta iglesia por tantos años. He vivido fielmente todo lo que he hecho. Y aquí estoy esta noche, el médico dice que debo morir. Tengo cáncer, problemas cardíacos, estoy en silla de ruedas, o algo más. Esas cosas pasan. Moisés cumplía perfectamente con el deber de Dios y también con las Escrituras. Lo primero que debe hacer un hombre para saber si algo anda mal es examinarse a sí mismo. Primero, ¿está usted en línea con la palabra de Dios? Luego, ¿está usted en línea con el deber, siguiendo lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera? Si es así, solo queda una cosa, una conferencia. 29. Moisés había guiado a los hijos de Israel desde Egipto, bajo la dirección de Dios, hasta llegar al Mar Rojo. Llamaremos a esta la conferencia del Mar Rojo. Cumplía con su deber, guiando a los hijos a través del Mar Rojo y llevándolos a la tierra prometida, tal como Dios lo había prometido. Había escuchado a Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él. Los había guiado, había obrado los milagros y señales de Dios, y allí estaban, cumpliendo con su deber, y allí, todo obstáculo posible, se había eliminado.
Parecía que la naturaleza misma iba a exclamar: «Oh, Moisés e Israel, siento lástima por ustedes, porque la perdición los espera». 30 Podría ser que esta noche te suceda lo mismo. La fatalidad se avecina. ¿Qué hizo Moisés, este gran profeta fugitivo? Había tenido una conferencia con Dios y sabía lo que significaba para él. Sabía que solo quedaba tener otra conferencia. Le eligió un lugar. Quizás diría: «Oh, no sé, quizás detrás de esta roca». Fue allí, y quizás se arrodilló, y dijo: «Gran Jehová, leí en las Escrituras, o por la palabra que tengo, que liberarías a tu pueblo. Enviaste un ángel y me hablaste, y estoy cumpliendo estrictamente mi deber. Y aquí estamos en el Mar Rojo, y no hay manera de cruzar. Así que pensé, solo hay una cosa que hacer. Nunca intentaré confiar en mi intelecto. Simplemente iré a tener una conferencia contigo». Dios dijo: «Ponte de pie, Moisés. Ve y diles a los hijos de Israel que avancen». Dios nunca dice retirada. En Dios no hay retirada. Dios dice avanzar. Éxodo 14:15 Y el Señor dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen». 31 No importa en qué etapa de la batalla te encuentres. Si has retrocedido y has dicho: «Tengo miedo de la sanidad divina, tengo miedo de esto, aquello o lo otro, tengo miedo del bautismo del Espíritu Santo», habla y sigue adelante. No te retires. No retrocedas. No hay nada a lo que retroceder. Dios siempre dice sigue adelante, si es el cumplimiento del deber, el cumplimiento de su palabra. Sigue adelante. Bueno, sé que alguien se volvió fanático. Pero ese no eras tú. Tu deber es seguir adelante. Hasta que Dios termine contigo, simplemente sigue adelante. Hace unos años, cuando el Señor me llamó, a mí, un pastor bautista local, para predicar sanidad divina, nunca había oído hablar de algo como Pentecostés, como tampoco habría oído a alguien decir: «Son un montón de santos rodantes» o algo así. Pero cuando Él vino, lo vi y habló. Si Dios habla, algo tiene que responder en algún lugar. Lo creyera mi iglesia o no, alguien lo escuchará. De ahí vinieron Oral Roberts y Tommy Osborne, y así sucesivamente, y esta noche arden fuegos de avivamiento por todo el mundo. ¿Por qué? Hablando, avanzando. No retrocedan. Estamos llegando a una especie de desaceleración. No hay lugar para bajar el ritmo. Si hay algo que hacer, aceleren. Avancemos. No hay lugar para detenerse. Pentecostés no puede detenerse. No hay lugar para detenerse. No encendamos un fuego en el mismo lugar, 2 fuegos en 2 noches. Encendamos un nuevo fuego aquí esta noche, y un nuevo fuego en el camino, y sigamos adelante, hasta que veamos a Jesús. Ya no hay vuelta atrás. 33 Moisés oró y recibió órdenes. Salió y pidió a los hijos de Israel que avanzaran. El mar se abrió y lo cruzaron. Dios siempre abre un camino. Una conferencia, eso es lo que las iglesias necesitan esta noche. Una conferencia. Reciba órdenes y avance. Oren y pregunten si es hora de presentar la gran bendición que se ha vivido en los últimos 30 o 40 años. Pentecostés, la bendición del Espíritu Santo, el bautismo que encendió al mundo para un avivamiento nunca visto desde el día de Pentecostés en el principio, nunca lo tuvieron en el avivamiento luterano. Nunca lo tuvieron en el avivamiento de Wesley. Nunca lo tuvieron en ningún avivamiento hasta este. No es hora de que Pentecostés se sembre, es hora de desplegar sus tiendas. Es hora de avanzar, trayendo a los hermanos de todas las denominaciones, de todos los ámbitos de la vida, y que el mensaje arda. No hay tiempo para detenerse. Si te estás quedando atrás, convoquemos una reunión para ver qué pasa. Éxodo 14:21 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14:22 Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 34 Cuando llegamos al punto de creer que somos los únicos a quienes Dios puede usar, mejor convocamos una conferencia. Dios envió a Jesús, su Hijo, a morir por cada miembro del cuerpo de Cristo. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, sean quienes sean, todos son hijos de Dios por la promesa. ¿Cómo van a escuchar el mensaje a menos que? Si nos enfriamos, ¿qué haremos? Les estamos dando un mal ejemplo. No es momento de enfriarse, es momento de calentar. No podemos calentar hasta que tengamos una conferencia.
Un avivamiento a la antigua que reavive el fuego del avivamiento, que atraiga a la atención, cuando los pecadores nazcan en el reino de Dios, cuando los hombres comiencen a ver mujeres y hombres de mala fama, y pecadores arrepintiéndose y cambiando de vida, saliendo a restituir, llorando, trayendo gavillas preciosas. La Iglesia necesita un buen ejemplo de amor piadoso, amor fraternal, como en los viejos tiempos. Necesitamos una conferencia, celebremos una. Pasemos rápidamente a otra conferencia. Hubo una conferencia en Getsemaní. Hay muchas que podemos mencionar. Un día hubo una conferencia en Babilonia, sobre si debían inclinarse ante la imagen del rey o si obedecerían la palabra de Dios. Dios envió a la cuarta persona debido a esa conferencia. 35 Daniel necesitaba una conferencia, y Dios envió un ángel, quizás una columna de fuego, una luz. Ahuyentó a esos animales y perdieron el poder sobre Daniel, porque habían tenido una conferencia, una reunión de oración en algún lugar. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando nos enfrascamos tanto en las cosas del mundo que no podemos ir a la iglesia el domingo por la noche, ni el lunes por la noche, ni ninguna otra noche, y tenemos que ver nuestros programas de televisión y cosas así, eso demuestra que el mundo se ha infiltrado en nosotros. Daniel 6, 22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Por cuanto delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. Hebreos 12, 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 36 Lo que la iglesia pentecostal y todas las demás iglesias necesitan esta noche es despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos una conferencia, una reunión universal de oración, para que la iglesia del Dios vivo se reúna. No piensen que estoy enojado o fuera de mí. Sé de lo que hablo. La necesidad de la iglesia esta noche es una conferencia, una reunión de oración, una reunión, convocada. Ministros que derriben el muro intermedio de separación, miembros de iglesia que olviden las diferencias entre las denominaciones de las iglesias, miembros de iglesia y ministros que se aferren a los cuernos del altar unánimes y oren hasta que el fuego de Dios comience a caer de nuevo. Dios sabe, la terquedad y la diferencia de los hombres se rompen en el temor piadoso, y el amor fraternal ocupa su lugar en el corazón humano. Entonces serán salados. Entonces el mensaje tendrá su preeminencia en el corazón. Tendrá su influencia en la ciudad. 37 Podríamos gritar y vociferar, o hacer lo que quisiéramos, y nunca influirá en los hombres hasta que vean la vida de Cristo proyectada en ti. Alguien tierno, misericordioso, perdonador, dispuesto a ser generoso, a dar la segunda capa, a ir más allá. Cristianismo en acción. No solo hablar desde el púlpito, sino actuar entre los miembros, entre los pastores. Ahí es cuando ves a Cristo viviendo en la iglesia, tomando decisiones. Jesús tomó una decisión. Y antes de ir al Calvario, el Padre trajo a su propio Hijo a la conferencia en Getsemaní, mientras los ángeles tomaban sus posiciones para ver cuál sería la decisión. Oh, puede que no haya sido así, pero pensemos que tal vez sí. Puedo oírlo decir: Hijo, ¿deseas ir al Calvario? Te espera una proscripción, persecución, muerte y asesinato. Tu cuerpo quedará expuesto. Te desnudarán. Te harán papilla. Te pondrán una corona de espinas en la cabeza, y morirás clamando misericordia. Deberías ir. 38. Miren la decisión. A veces, cuando estamos sentados y el Espíritu Santo nos dice, debes hacer esto o aquello. Alguien no te habla, tú no le hablas, no lo arreglas. Y te da vergüenza ir y decir, si te equivocas o no, hermano, perdonémoslo y hablemos. Jesús, al mirar al Padre, dijo, no es mi voluntad, es la tuya. ¿Qué decisión? Esa decisión ancló y conmovió al mundo, y aún llega esta noche a cada alma arrepentida. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la decisión. Mateo 26, 39 Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14, 36 Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22, 42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 39 También se tomó una decisión pentecostal.
120 fueron al aposento alto. Y esperaban porque su líder, su Señor, había ascendido a los cielos al Padre. Y él les había dicho: ahora, esperen en la ciudad de Jerusalén. Y no quiero que salgan a predicar todavía. No quiero que estudien. No necesitan más teología. Pero quiero que suban allí y esperen hasta que estén en unánimes. Entonces podré enviarles la decisión del cielo. Eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que pasa con las iglesias hoy. ¿Cuál es la decisión para esta hora? Mire aquí, cuando Khrushchev y los comunistas, el otro día, pudieron tomar un frasquito de medicina y agitarlo en la cara del mundo, los ateos, la nación impía que odia a Dios, y decir: podemos tomar a un paralítico y verterle esto, se enderezará de nuevo. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 40. ¡Qué desgracia! Aunque estoy agradecido por cualquier cosa que se pueda hacer para ayudar a los enfermos, no lo desacredito, pero la liberación no fue dada a los infieles. Fue dada al ministerio del Señor Dios. La iglesia del Dios viviente tiene liberación con ellos. No viene de una botella, viene del Calvario. ¿Pero qué pasa? Hay algo mal. Necesitamos una conferencia. La iglesia necesita unirse. La gente necesita unirse y esperar unánimes hasta que llegue la decisión. Están tratando de construir refugios antibombas bajo tierra, de 400 pies, hacerlos de acero. Porque, la conmoción de una de esas bombas abrirá un agujero en el suelo de 175 pies de profundidad, por 150 millas cuadradas. Porque, no hay forma de salir de él. Solo hay una manera de salir de él, es salir de él. 41 conferencias, ¿cuán profundo debemos llegar, cuánto hormigón armado y demás? Eso no valdrá la pena. El hermano Branham chasquea los dedos. Estamos en la venida del Señor. La iglesia necesita ser convocada a una conferencia, unirse en unánimes y esperar a ver cuál es la decisión de Dios. Oh, Señor, ¿qué debemos hacer? Ya hemos descendido, hemos predicado el Evangelio, hemos hablado en lenguas, hemos tenido interpretaciones, hemos tenido señales, prodigios y milagros en nuestra iglesia. Pero hemos llegado a un punto en que nos detenemos. Ahora los comunistas agitan una botella frente a nosotros y dicen: aquí lo tenemos. Jesús mismo dijo: de cierto os digo que si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que has dicho se cumplirá. Vaya. ¿Qué pasa entonces? Una conferencia, eso es lo que necesitamos. Una conferencia. Unánimes en una conferencia. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá. Y se pasará. Y nada os será imposible. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 42 esperaron. Querían ver cómo debía dirigirse la iglesia. Querían ver si debía regirse por concepciones intelectuales de buena vida moral, si debían basarse en ciertas aspersiones o formas de bautismo, o qué debían hacer. ¿Cómo debía dirigirse la nueva iglesia cristiana? Y se celebró una conferencia en el cielo sobre cómo debían proceder. Llevar un blog de notas, anotar los nombres de todos, darles la comunión y enviarlos a otro lugar, ¿era eso todo? Pero esperaban, unánimes, en un solo lugar. Eran fariseos, saduceos y todos los demás. Las pequeñas cosas de sus denominaciones habían sido derribadas. Sus sectas, y demás, sus enseñanzas religiosas habían sido derribadas. Jesucristo los convocó a una conferencia. Allí estaban, esperando, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aparecieron sobre ellos lenguas repartidas, como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones que hay bajo el cielo.
Hechos 2, 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 43 Había judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo, reunidos allí en Jerusalén. Al oírse todo este estruendo, se reunieron, y se quedaron perplejos porque oían a cada uno hablar en su propia lengua materna. Esa fue la decisión de Dios sobre cómo debía funcionar la iglesia. Hermano, cuando aprovechamos las cosas de Dios y nos aseguramos de que solo nuestro grupo lo tenga todo, es hora de convocar otra conferencia. Regresa a Dios y escucha otro sonido, como un viento impetuoso, para ver el amor fraternal. Hoy en día se oye mucho que los cristianos tienen que ser millonarios. Tienes que tener una flota de Cadillacs o no eres espiritual. ¿Qué lejos está eso? Hace unas noches, hablaba con un grupo de hombres que han difundido propaganda por todo el mundo, en libros y demás, de que uno debe hacerse cristiano y su negocio prosperará, y todo, lo cual es bueno, Dios lo hará. Pero lo que necesitamos hoy no es un negocio floreciente. Lo que necesitamos hoy es un testimonio del poder de la resurrección de Jesucristo como testigo vivo. ¿Qué contrario es eso del verdadero Pentecostés? Hoy tienes que vivir en un mejor barrio, tienes que hacer esto, tienes que vestirte de esta manera o ser de aquella manera. Está bien. Creo que el cristianismo, por mucho jabón y agua que tengas, te mantendrá limpio. Así es, físicamente. Y, por supuesto, el Espíritu Santo está ahí. Lo hará espiritualmente. 45 Pero, hermano, eso todavía no es de lo que estoy hablando. Lo que hicieron ese día, en lugar de jactarse de lo mucho que poseían, lo vendieron todo y lo distribuyeron entre los pobres. Un hombre se levantó cuando dije esto. Dijo, hermano Branham, dejarlos hacer eso fue el mayor error que la iglesia jamás cometió. Preguntó, ¿por qué lo entiende? Él respondió, porque cuando surgió la persecución no tenían hogar y estaban dispersos por todas partes. Le dije, es exactamente la voluntad de Dios, porque entonces no tenían a dónde ir, ni posesiones. Salieron a predicar por todas partes, y la palabra del Señor creció. Las decisiones de Dios siempre son correctas, exactamente correctas. Salieron a predicar por todas partes. Así es como él difundía la palabra. 46 La conferencia pentecostal no debía ser sobre un grupo específico ni una secta específica, sino el que quiera, venga. Eso dijo Pedro. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Para eso es, para el que quiera. Venga para que beba de las fuentes del agua del Señor. Hubo otra conferencia, y estamos llegando al final de esta última. Se levantó una conferencia después de que se dispersaron por todas partes, predicando. 2 de ellos se acercaron a la puerta llamada la Hermosa, y allí yacía un hombre cojo, enfermo, lisiado de nacimiento, y cojo de los pies. Pedro y Juan dijeron, mírenos, y así lo hizo. Y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿cambiarían eso por plata y oro? ¿Lo cambiarías por un nombre popular? ¿Lo cambiarías por un programa de televisión, ya sea el domingo por la noche, el lunes por la noche, el martes por la noche, o cuando fuera, cuando tu iglesia tiene servicios? Eso es lo que pasa hoy. A menudo lo he dicho. Si esto no es aquello, entonces lo guardaré hasta que llegue aquello. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hechos 3, 2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Hechos 3, 3 al ver a Pedro y a Juan que iban al templo, pidió limosna. Hechos 3, 4 Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Hechos 3, 5 Y él estaba atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Hechos 3, 6 Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Apocalipsis 22, 17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 47 Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te daré. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre dudó un momento, y Pedro lo agarró de los brazos, a él y a Juan, y lo levantó, y sus tobillos cobraron fuerza. Empezó a saltar y a alabar a Dios. Esto impactó a la congregación.
Los arrestaron, los azotaron y los amenazaron con que no predicaran más en ese nombre ni propagaran más la herejía de Pentecostés. Así que, al hacerlo, salieron con la amenaza de que los meterían en la cárcel si volvían a predicarlo, si decían algo sobre la resurrección de Jesús y sobre el Espíritu Santo haciendo milagros. ¿Saben lo que hicieron? Estaban en apuros, había una emergencia. Así que fueron a su propia compañía. Ahí es donde debemos ir esta noche. No salir a preguntarle al alcalde de la ciudad cómo debemos hacer esto o aquello. No deberíamos enviar a una escuela de educación a preguntar cómo debemos hacer esto o aquello. Si nuestra iglesia se está debilitando en el espíritu, lo que debemos hacer es tener una conferencia con Dios. Hechos 3, 6. Entonces Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, 7. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos. Hechos 3, 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Hechos 3, 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hechos 3, 10. Y reconocieron que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Hechos 3, 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. En Hechos 4, celebraron una conferencia y predicaron, oraron así: Señor, ¿por qué se enfurecen los paganos y el pueblo piensa en vano? ¿Es correcto que nos neguemos a predicar la sanidad divina en nuestros mensajes? ¿Debemos predicar la sanidad divina o abstenernos de ello? Oh, Señor, sabemos lo que dice tu palabra. Entonces, danos valentía y coraje. Entonces, la casa donde estaban reunidos se estremeció. ¿Qué respuesta? Danos una conferencia como aquella en la calle 11 y Garfield. Predicaremos la palabra de Dios completa, nos mantendremos firmes en todo lo que Dios dijo que debíamos mantener. Creeremos en estar muertos al pecado y vivos en Cristo. Creemos que un hombre muerto al pecado se abstiene de las cosas del mundo porque están muertas para él. Ya no chismea, ni hace pucheros, ni se queja, ni pelea, ni se enoja. Está en paz con Dios y con la iglesia desde entonces hasta el día en que sea sacado del mundo. Hechos 4, 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4, 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Creo que el Espíritu Santo mata la naturaleza del mundo en un hombre o una mujer. Sí, Señor. Creo que la sanidad divina es correcta. Creo que el poder del Espíritu Santo es tan grande hoy como lo fue cuando se derramó en Pentecostés. Creo que derriba los muros de separación y trae el amor fraternal, que el diablo y todas las preocupaciones del mundo no pueden separarnos del amor de Dios que está en Cristo. Necesitamos una conferencia, una verdadera conferencia, que nos reúna en este tiempo. Viene otra conferencia, y esa es la conferencia del juicio. Ahora bien, puede que no hayas estado en los 4 grandes. Yo tampoco. Puede que no hayas estado en Ginebra. Yo tampoco. Pero, hermano, hermana, déjame decirte esto como tu hermano. En ese caso, estarás allí. Cada vez que esa ambulancia grite en la calle, te hará saber que tú también estarás allí. Cada vez que pasas por el cementerio y ves una lápida, algo te dice que vas a esa conferencia. Cada vez que escuchas la voz de advertencia de tu pastor desde este púlpito, te dice que vas al juicio. Cada vez que te peinas y ves las canas, o que se te está cayendo, las arrugas en la cara, la mirada apagada, ¿qué es? Vas al juicio. Vas a estar en esa conferencia, solo recuérdalo. Tienes que estar allí, joven o viejo, con razón o sin ella, estarás allí. A algunos los pecados de los hombres los preceden, a otros los siguen. 1 Timoteo 5, 24. Los pecados de algunos hombres se manifiestan de antemano, antes de ir al juicio. Pero para algunos siguen después. La conferencia que necesitamos esta noche en Estados Unidos, al igual que aquí en Phoenix y en todo el mundo, es una conferencia de oración tradicional, un lugar donde podamos regresar al amor fraternal, donde el Espíritu de Dios pueda entrar en nuestros corazones y hacernos sentir tan miserables por lo que sucede en el mundo. Saben que el ángel del sellador dijo:
Pon una señal sobre los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en la ciudad mientras se lleva a cabo el juicio de investigación, para ver quién es digno de escapar de la ira. El ángel debía sellar solo a los que lloraban y gemían por las abominaciones cometidas en la ciudad. Ezequiel 9:4 Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 51 Ahora, recuerden esto esta noche. Aquí es donde se celebra la conferencia. Hemos venido con ese propósito, a celebrar una conferencia aquí en esta iglesia. Hemos venido a razonar entre ustedes. Dios dijo: vengan, y razonemos juntos. No importa lo que hayan hecho, olvidémoslo y comencemos ahora mismo. El juicio viene, todos estarán allí. Quienes hayan rechazado o rechazado. No importa lo que hayan hecho, irán a esa conferencia. Y tendrán que comparecer ante Cristo para dar cuenta de su vida, de cómo la han vivido. Quizás algunos digan: bueno, mire, hermano Branham, soy un anciano, una anciana. O, soy insignificante. Nací en un hogar que no creía en Dios. Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 52 No importa cuán insignificante seas, cuán pequeño seas, cuán viejo seas, cuán pecador seas, cuántas veces hayas intentado recibir el Espíritu Santo, cuántas veces hayas intentado arrepentirte, cuántas veces hayas intentado hacer lo correcto y hayas fracasado, aún hay esperanza para ti mientras Dios llame a tu puerta. No importa a cuántas iglesias te hayas unido, cuántos errores, cuánto fanatismo, o cuánto hayas hecho esto o aquello, aún hay esperanza mientras Dios llame a la puerta. Conferencia. Creo que esta noche, y oro para que aquí en esta audiencia, ahora mismo, ángeles de Dios ocupen sus lugares alrededor de este edificio. Celebremos una conferencia. ¿Qué pasaría si murieras esta noche? ¿O, qué pasaría si alguien entrara corriendo y dijera: John Doe, tengo un mensaje para ti? ¿Qué pasa? Soy John Doe. Tengo una orden aquí. Heredarás $1.000.000. Oh, eso sería grandioso, pero podrías morir antes de obtenerlo. 53 Podrías decir: ¿cómo sé que tengo $1.000.000? Bueno, aquí hay un giro postal, aquí hay del gobierno, muestra que antes de que esto se pudiera escribir, este giro, tiene que haber $1.000.000 en depósito para que esto se pueda escribir. Yo digo: bueno, ¿de qué estás gritando? ¿Solo tienes un pedazo de papel? Pero tú dices: mira lo que es. Mira aquí. Aquí está el nombre de un empleado de correos, si es que se puede escribir. $1.000.000 en depósito aquí, está en el banco. No me importa lo que tengas en tu contra. Puede que tengas cáncer, que estés enfermo de pecado, que estés poseído por un demonio. No me importa lo que tengas, tengo un mensaje aquí para ti, gritando desde este púlpito con todas mis fuerzas. Hay perdón, hay gracia, hay sanación, hay perdón, hay amor, hay alegría, hay paz. Dices: ¿por qué estás tan entusiasmado, hermano Branham? Está escrito: aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ven y razonemos juntos. Pero dices: soy indigno. Sé que lo eres, pero Jesús murió por ti. Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 54 En nuestra hermosa ciudad, o ciudad cercana, el otro día, ocurrió un accidente. Un vagabundo cruzaba la calle. Parecía que su ropa estaba harapienta, su sombrero viejo estaba hecho jirones. Y un chico y una chica adolescentes venían por la calle, haciendo el amor, y no se dieron cuenta del pobre anciano, y lo golpearon y lo derribaron, y lo estrellaron contra el costado de un edificio cuando el guardabarros lo rozó. Cuando el chico se giró para ver al anciano, este se balanceó de lado y lo aplastó contra el costado de un edificio. Llamaron a emergencias y lo llevaron al hospital, el hospital de la ciudad. Y lo revisaron, y allí tenía los brazos rotos, las piernas rotas, y pensaron que estaba inconsciente. Apenas respiraba. Así que un grupo de médicos pensó en otros que ya tenían y dijeron: deberíamos tener una pequeña reunión aquí. Ahora bien, el anciano tiene casi 70 años, sin duda. No sabemos quién es. Nos llevará horas y horas operarlo, recomponer sus huesos e intentar enderezarlo.
Y al anciano no le queda mucho tiempo de vida, y tenemos a otros esperando aquí. Simplemente no creo que valga la pena hacerlo. Simplemente recuéstenlo, y no tardará mucho en morir. 55. Pero el anciano no estaba tan muerto como creían. Se dio la vuelta. Dijo: caballeros, he oído cada palabra que han dicho. Dijo: valgo algo. Dijo: valgo tanto que Dios dio a su Hijo unigénito para que yo fuera salvo. Y añadió: recibí ese mensaje hace unos 50 años. Y como panfletos que circulaban por la calle, he caminado de un lado a otro intentando predicar el Evangelio. Dijo: valgo algo, o Dios nunca me habría salvado. Claro que sí. Los ángeles de Dios están aquí. No me importa lo que hayas hecho. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la lana serán blancos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la nieve serán blancos. Tengamos una conferencia, cada uno desde su punto de vista, y preguntémosle a Dios: oh, Señor, ¿valgo algo? Solo soy una pequeña ama de casa. Solo soy un granjero. Trabajo en una gasolinera. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 56. No me importa lo que hagas. Pero verás, Señor, he sido malo. Di 3 o 4 conciertos y caí. No me importa lo que hayas hecho. Tengamos una conferencia. Aunque tus pruebas hayan fracasado, aunque tu intelecto haya fallecido, Dios tiene una zarza ardiente junto a tu asiento esta noche. Tiene un ángel que puede encender tu corazón. Ven, razonemos juntos. Empecemos aquí, desde la 1ª y Garfield. Comencemos, cristianos, y tengamos una conferencia. Tengamos una conferencia. Señor, mi vida pronto terminará. Jesús vendrá pronto. Llegaremos a esos mensajes la semana que viene, si Dios quiere, la segunda venida, que cerca. Ahora bien, ¿qué debo hacer? Quizás solo tengo esta semana para trabajar y esa será la última vez que tenga tiempo para trabajar. Celebremos una conferencia ahora y veamos qué diría el Espíritu Santo, mientras inclinamos la cabeza por todas partes, por dentro y por fuera. Y si nuestro pianista, quien quiera que sea, se acerca al piano un momento. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 57. Ahora, mientras oran, que el Espíritu Santo, en su bondad, misericordia y ternura, descienda a ustedes y les diga: hijo mío, soy yo quien te habla. Quiero hablarte un momento. Sé que te sientes condenado, y quiero acercarte un poco más a mí. No quieres venir con las manos vacías. No quieres venir con pecado en la conciencia. Quieres venir con felicidad, paz y gozo en el corazón. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, cada uno de ustedes ahora tiene una pequeña conversación privada con Dios mientras esperamos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana serán emblanquecidos. Dirán: hermano Branham, tengo una enfermedad. Un poco de fe ahora mismo lo resolverá todo. Es solo un pequeño pecado no creer. ¿Qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Busquemos una pequeña conferencia. Juan 3:18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El otro día estuve enfermo. No pude ni siquiera susurrar durante 9 días. Oí algo en mi habitación y levanté la vista, y allí estaba alguien vestido de blanco. Vi una Biblia abierta, y de ella salió una cruz, y de la cruz salió Jesús. Me dijo que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, y esa conferencia, qué dulzura. Un segundo después llamé a mi esposa, y estaba tan asustada que dejó las mantas al suelo, las sábanas, para entrar y cambiarme la cama. Una pequeña charla con Jesús lo cambia todo. Ahora, por dentro y por fuera, con la cabeza inclinada, ¿cuántos quieren ser recordados esta noche, en la oración final del mensaje? ¿Levantarían la mano? Que Dios los bendiga. Que Dios los acompañe. Afuera, ¿quieren tomarme de la mano? Dios ve. No hay oscuridad tan oscura que Él no pueda ver. Sí, 150, 200, tal vez más, manos se han levantado. No hay manera de que hagamos un llamado al altar aquí, el altar está lleno de niños pequeños. Pero él, 59 sigan cantando.
Ahora, a quienes estén enfermos, levanten las manos y digan: Señor, permíteme, déjame hablar contigo ahora mismo. Que Dios los bendiga. Así es. 150 o más de ellos, puede que sean tantos. De acuerdo. Sea cual sea la conferencia, no importa. Si creen, Padre Celestial, en la santidad y dulzura de este minuto que puede significar la diferencia entre la muerte y la vida para muchas personas, no podemos ver afuera, de pie en el cementerio, pero alrededor del edificio, sobre la audiencia, vimos muchas manos. Muchas de las que clamaban por la salvación, muchas de las que deseaban ser salvadas y llenas de tu espíritu. Luego, muchos levantaron las manos por la enfermedad. Y hemos pasado por las conferencias, Señor, de eso sobre la palabra, nosotros los ministros, y tenemos órdenes tuyas. Predica la palabra. Por eso nos llaman predicadores del Evangelio completo. Predicamos toda la palabra, todo el consejo de Dios. Creemos que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Así lo creemos, Señor. Estamos firmes en ello en nuestros corazones. No importa lo que hayan hecho, aunque sus pecados sean como la grana, prometiste que si venían a razonar, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 60 Ahora, Señor, nos damos cuenta de que no tenemos mucho más tiempo. Vemos que todo se mueve a la vuelta de la esquina. Y no sabemos cuánto tiempo viviremos. Quizás no durante la noche, no lo sabemos. Pero tenemos la bendita promesa de Jesús. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y nunca vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Señor, si hay algo en mí, mientras estoy aquí en el púlpito, sobre este lugar sagrado donde el Evangelio se ha predicado por tanto tiempo, donde grandes siervos tuyos han llorado, este altar bañado en lágrimas, pruébame, Señor. Quiero una conferencia, y prometiste que podría tenerla con el Padre si la pidiéramos en tu nombre. Y cada uno de nosotros está celebrando conferencias, por dentro y por fuera. Que escuchemos el ardor del Espíritu Santo. Que sintamos el impacto de su presencia que nos dice que nuestros pecados son perdonados, y que aunque fueran como el carmesí, serán blancos como la lana. Y nuestra incredulidad, frustraciones, indiferencia y pequeños pensamientos insignificantes desaparecerán, y nos convertiremos en una gran iglesia unida del Dios vivo. Cada denominación unida, cada corazón unánime, marchando hacia adelante, indivisos, sobre los principios del Señor Jesús y sus enseñanzas, sobre su espíritu que nos conduce al día del juicio. Confesemos nuestros pecados ahora, y ellos nos precederán. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 61 Aquellos que están enfermos y afligidos, esos son tus hijos. Todos sus pecados han sido perdonados y son lavados en el agua por la palabra de separación, o, las aguas de separación, la palabra. Y los ha separado, Señor, del mal al bien, y los ha perdonado. Que el Espíritu Santo, ahora mismo, Señor, toque sus cuerpos enfermos. Que se levanten de su enfermedad, salgan mañana para ser diferentes, para estar trabajando con el Señor en algún lugar, cumpliendo su mandato. Concédelo, Señor. Bendice a cada ministro, tus pastores, Señor. Oh, Señor, bendice sus preciosos corazones, pastores de estos rebaños por todo el país. Señor, que sus iglesias comiencen a prosperar. Que la causa de Cristo comience a crecer. Concédelo, Señor. Bendice a este pastor aquí, nuestro querido hermano. Te pedimos que lo bendigas abundantemente a él y a todo su personal, a su iglesia y a sus miembros. Que haya cientos de adiciones a la comunidad, concédelo, Señor, por la presencia de Cristo. Perdónanos todos nuestros pecados y tómanos bajo tu cuidado. 62 Ahora, mientras inclinamos la cabeza, el pastor me acaba de susurrar al oído. Si quienes levantaron la mano necesitan atención especial, pueden recibirla en una habitación contigua. Si desean atención especial, si se ponen de pie, caminan a mi derecha, los llevaremos a la habitación. Quienes necesitan atención especial de Cristo, no se sienten satisfechos ahora mismo. Ya han recibido lo que pidieron. Las puertas están abiertas.
Nos encantaría que vinieran para tener un consejo con ustedes. Mientras cantamos suavemente, vuelvan a casa, ¿es eso lo que cantaba, hermana? 63 ahora, mantengan sus rostros inclinados y oren. Ahora, ustedes que levantaron las manos y no sienten que tienen justo lo que desean de Cristo, a mi derecha, aquí mismo, hay un lugar designado para que podamos ministrar. Oren ahora. Suave y tiernamente, al pasar, acérquense al altar para que me asegure de tocar cada uno, por ustedes y por mí. Vean, en los portales Él espera y vela, velando por ustedes y por mí. Vengan a casa, ustedes que están cansados, vengan a casa. Con fervor, con ternura, Jesús los llama, llamando, oh pecador, vengan a casa. 64 con la cabeza inclinada constantemente. El hermano Branham tararea, quizás la pequeña conferencia que está en su asiento lo resolvió. Me alegra mucho saberlo. No creo que sean tan honestos como para levantar la mano si quieren algo de Dios, ni tan honestos como para rechazarlo si se les da. Creo que lo han recibido. Que Dios los bendiga mientras permanecemos con la cabeza inclinada. Voy a pedirle al pastor que ore.